necesito ponerme de pie porque tengo algo importante que explicarle. Como todos los días miércoles, nos acompaña una teoría de conspiración. Fíjate que estoy a punto casi de ponerle otro nombre a esto porque conspiración de lo que vamos a conversar hoy día me parece que tiene bastante poco. Me parece un hecho fehaciente de un crimen que se está realizando hace mucho tiempo contra nuestro sistema biológico a través del alimento. Hoy día lo que nos compete tiene que ver con el maíz, conocido en Chile con el nombre de choclo, por ejemplo, mazorca, ¿cierto? Y la pregunta nace de lo siguiente. Supongamos que existiera un tipo en el futuro, un tipo de comida donde todo en parte, cualquier tipo de alimento estuviera hecho en base al maíz. ¿Ya? Y si ese maíz estuviera manipulado genéticamente y que no fuera perfectamente beneficioso para nuestro cuerpo, sino incluso dañino, diríamos que cualquier cosa que comiésemos, puesto que tiene la presencia del maíz en su interior, nos estaríamos dañando con el alimento que consumimos a diario. Eso es lo que pretendo probar ahora. Existe un gran documental que se llama Food Inc. Postuló este año al Oscar y de aquel entonces voy a sacar la teoría que explicaré a continuación. Pero vamos primero con la declaración de un científico. Primer video, carepapa. Shelf, I'll bet you 90% of them would contain either a corn or soybean ingredient. And most of the time it'll contain both. There is an illusion of diversity. What really surprised me most as I followed that food back to its source, I kept ending up in the same place. So much of our industrial food turns out to be clever rearrangements of corn. In the United States today, 30% of our land base is being planted to corn. That's largely driven by government policy that, in effect, allows us to produce corn below the cost of production. The truth of the matter is we're paid to overproduce, and it was caused by these large multinational interests. Mira, fíjate que lo que dice en este primer segmento es muy curioso. ¿Cuál sería el objeto de hacer una sobreproducción? El gobierno de Estados Unidos da tal nivel de beneficios, exacto, subsidio al granjero para que plante maíz. Hay una sobreproducción. Hay una sobreproducción porque lo que quieren hacer es que haya tanto maíz circulando que esté la obligación de darle distinto uso y que se convierta en la base de distintos otros productos. Y siendo la base del maíz un producto comestible, va a parar a la gran mayoría de las bebidas que tomamos, de los dulces que comemos. ¿Como el arroz en Oriente? Absolutamente. Tratan de hacerlo, pero aquí viene el problema. Muy bueno, básico. Muy buena tu pregunta, porque si bien el trigo por sí mismo no tiene esas características del arroz, ¿cierto? Que tiene todas esas bondades. Fíjate que ellos decidieron que para hacerlo más barato, para lograr que este plan de dominación a través del maíz, ¿cómo lo hicieron? Tomándolo, manipulándolo genéticamente y, como dijo alguien por ahí, convertirlo en algo parecido al trigo, pero que es más barato, que lo plantan y nace de la misma manera para que todos estén obligados a hacerlo. Y aquí viene la gran conspiración de comienza. ¿Qué pasa si yo te digo que cuando comes carne, estás comiendo maíz? ¿Pero cómo? Las vacas comen pasto. Qué lástima por el video que te voy a mostrar a continuación. La gente sensible de alma, absténgase por un minuto. The fact that we had so much cheap corn really allowed us to drive down the price of meat. I mean, the average American is eating over 200 pounds of meat per person per year, and that wouldn't be possible had we not fed them this diet of cheap grain. The animals evolved on consuming grass. There's some research that indicates that the high corn diet results in E. coli that are acid resistant, and these would be the more harmful E. coli. Por si es que no lo notaron lo que acaban de ver, ya que una vaca se alimenta de pasto y nos beneficiaría con su buena carne de forma natural, ellos han demostrado y obligado a que el granjero la alimente con maíz porque es más barato y está obligado a comprarlo. Pero como las vacas no comen eso, lo que hacen actualmente, le hacen un hoyo
a las vacas y como ella no se lo puede comer vía por la boca, por el hocico, se lo tiran a la fuerza, sí señores, creando una bacteria que es de difícil extinción y por lo tanto nosotros estamos absorbiendo todas esas cosas. Y ahora yo te digo, ok, ya estamos entendiendo, se vende el trigo barato porque lo quieren meter en todos los tipos de productos. El maíz, perdón. Los alimentos que consumimos todos tipos es de baja calidad. Ahora, ¿no tendrá que ver esto con lo siguiente? Una pequeña gráfica de 10 segundos y paso a explicarte, mira. Over the course of human history, we were struggling to make sure we had enough food and enough calories for a sizable percentage of the human race now. The problem is too many calories. Fíjate que aquí te acaban de explicar, el hombre toda su... Ya, pues córtela. El hombre luchó toda su vida por contener, como tú bien explicaste, creo que hoy día, ¿qué es el alimento sino dosis de energía para tú moverte? Lógico. Bueno, hoy día el cuerpo está adquiriendo más energía que la que realmente necesita o consume. Claro. ¿Saben por qué es eso? ¿Por qué? Porque no están haciendo con alimentos. ¿Saben qué cosa? Están haciendo algo que no es natural en los seres vivos. Nos están haciendo adictos a 3 sabores, que es lo salado, lo dulce y lo grasoso. Así es. Escúchenme bien. 3 sabores que la naturaleza le cuesta mucho producir. Produce todo tipo de sabores en la naturaleza, pero estos 3, a los que el cuerpo de un ser humano contemporáneo y moderno los necesita. Nos pulsaron los botones genéticos para que la mayor cantidad de tipos de comida que queramos tenga estos 3 sabores: salado, grasoso o azucarado. Fíjate. Finalmente, quiero mostrar este video, por favor, que me parece definitivo respecto a dónde termina este maldito plan respecto a la supuesta variedad alimenticia, cuando no es más que un caótico plan de barutería para echarte a perder y hacerte adicto a lo mismo. The irony is that the average consumer does not feel very powerful. They think that they are the recipients of whatever industry has put out there for them to consume. Trust me, it's the exact opposite. When we run an item past the supermarket scanner, we're voting for local or not, organic or not. Fíjate que la conclusión, a diferencia de otras teorías de conspiraciones, que es buena. ¿Sabes qué? Quizás no podemos combatir mucho respecto con el dinero, respecto a los políticos que nos gobiernan, pero respecto a los alimentos sí podemos protestar. ¿Y sabes qué? Como dice este documental, cada uno de nosotros puede protestar 3 veces al día. Protestas cuando desayunas, cuando eliges lo que compras para almorzar y cuando eliges lo que compras en el supermercado para cenar. Son las 3 maneras en que tú puedes definir que esto se siga haciendo o no. Están creando hambre a través de una alimentación barata. La trampa perfecta, como siempre, los ha caracterizado. Y un último dato. Yo decía que ya lo que entregan no es maíz, porque es algo que inventaron ellos mismos en laboratorio. ¿Saben lo que hicieron además? Le pusieron nombre, le pusieron patente y ya no permiten que nada de forma natural se venda. Solo el que ellos producen. Y un último dato. Ese producto llegó a Chile y ya comenzaron a venderlo y nos van a hacer quebrar porque esa es la idea y pretenden que solo compramos lo que ellos venden, que no es maíz, es algo parecido, pero que es malo. Oye, ¿y el pastel de choclo? ¿Qué sigue no se puede? Bueno, cuando usted lo plante en su casa, bien. Cuando se lo compre, todo desgraciado, no. Vamos a la pausa entonces. Todo malo, todo. ¿Qué choclo?